El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta noche estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ángel Melgoza? ¿Sigues lejos? Seguimos lejos, pero siempre llegando, Pepe. Y ahora con un invitado que ya habíamos anunciado y que, bueno, nos da muchísimo gusto tener, pues, uno de los mejores reporteros que tiene nuestro estado. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Lauro Rodríguez, muchas gracias por estar acá. Pues gracias por la invitación y pues ya estamos listos para hablar un poco acerca de pues estas crisis que vive el estado de Jalisco. No, hombre, ¿y qué momento, Lauro? Seguramente tienes muchísima chamba. Muchas gracias por haber tomado la invitación. Vamos a ir hablando de estos temas que han estado esta semana, sobre todo, ¿no? En nivel nacional, incluso internacional, lo que está sucediendo en Jalisco. Pero antes de hablar de ello, pues vamos a hablar un poquito de ti, para las personas que no te conocen. Tú, Lauro, eres egresado de la licenciatura en Periodismo del Centro Universitario del Sur en la Universidad de Guadalajara y fuiste colaborador para Radio Universidad de Guadalajara Ciudad Guzmán. Actualmente eres periodista en el portal de noticias El Suspicaz y también en el diario NTR de Guadalajara. Ahí traes puesto el chaleco, el uniforme. Y junto con Guillermo Rivera fuiste nominado a este premio Gabo 2023, un premio importantísimo de periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez, en esta categoría de cobertura por el reportaje ¿Quién teme a las rastreadoras?, que documenta los obstáculos, amenazas y agresiones que enfrentan las mujeres buscadoras de desaparecidos en México. No, le comentaba a Lauro que de hecho pues viene llegando prácticamente de Colombia hace unos días, justo por esta nominación. Sí, por allá estuvimos, a pesar de que pues no nos tocó ganar, fuimos nominados, no nos tocó la suerte de que fuéramos finalistas y ganáramos, pero por la relevancia que tuvo el trabajo y la importancia que tuvo la nominación para Conectas también, que fue la organización que nos dio el acompañamiento tanto financiero como editorial para poder realizar esta investigación a Guillermo y a mí, pudieron conseguir los recursos para que pudiéramos estar por primera ocasión, en mi caso, en el Festival Gabo. Entonces, pues sí, prácticamente pues vamos llegando de Colombia hace algunos días. Regresamos desde Bogotá, donde este año tuvo como sede el Festival Gabo. Y que bueno, más allá de si ganaste o no, pues ya simplemente haber sido nominados pues es un reconocimiento a la calidad del trabajo. Ciertamente son pocos los trabajos periodísticos que llegan a ser nominados y pues diríamos que es lo de mejor calidad que hay en el continente. Entonces, bueno, pues felicitarte y ya platicaremos a detalle sobre ese trabajo que se publicó el año pasado, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, fue en diciembre de 2022. Después de pues varios meses de investigación, de trabajo, en diciembre logramos publicar esta investigación de quién teme a las rastreadoras. Entonces, sí, pues tiene ya poco más de 6 meses, casi 7 meses desde que la publicamos. Muy bien. Ángel, ¿por dónde empezamos? Pues no sé si les gustaría directamente retomar el tema de las declaraciones de Enrique Alfaro, que pues están recientes y que creo que es una puerta de entrada, ¿no?, al tema de incluso de las madres buscadoras, pero también de este miedo de el trabajo que ellas realizan y cómo puede llegar a afectar quizás la imagen, el discurso oficial, ¿no?, la imagen que pretenden mostrar las autoridades. Recientemente, pues este hecho de violencia en el que al menos van 6 personas de la fiscalía, 6 miembros de la fiscalía que murieron después de las explosiones de estos artefactos, y las declaraciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, diciendo que parte digamos que los miembros de la fiscalía acudían a un llamado de una madre buscadora y que justo es en el momento en el que van a atender este llamado, en el que son pues encontrados por estos explosivos. Al final resulta, y lo han empezado a comunicar los propios colectivos de buscadores, de buscadoras, de los familiares, pues bastante desafortunadas las declaraciones del gobernador, que parece más
más que estar buscando, pues, atender la crisis de desaparecidos en el estado, pues como una excusa casi para detener las búsquedas. No sé si sea por ahí un buen punto, Lauro, para poder comenzar a platicar del trabajo que hacen Sí, los colectivos de buscadoras. si gustan, aquí tengo pues la declaración textual del gobernador, lo que dijo en un mensaje la mañana de este miércoles, justo con respecto a estos explosivos, alrededor de 7 que habrían detonado cuando van llegando elementos de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajomulco al lugar. Y bueno, el gobernador, haciendo referencia, menciona que fue a través de una llamada anónima que llegaron a ese lugar, y lo que dice el gobernador textualmente es: ayer una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras recibió una denuncia anónima diciéndole que había un punto donde habría presuntamente restos humanos. La ciudadana informó a las autoridades, como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que estaba sucediendo. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos. Eso es textualmente lo que dijo el gobernador, y comentó que debido a esa situación se iba a suspender por el momento este tipo de trabajos de campo, ¿no? Que en donde las autoridades acompañan a los grupos de madres buscadoras. No sé, Lauro, si quisieras a partir de ahí comentar, pues con tu cercanía, cómo es ese trabajo que realizan las madres buscadoras en este caso, o en general los colectivos de familiares de personas desaparecidas que hacen trabajo en campo cuando pues localizan fosas clandestinas. Digamos, qué relación podría tener o no el trabajo que hacen estos colectivos con pues la agresión que ocurre la noche de este martes. Sí, justamente esto va muy de la mano también incluso con el trabajo que realizamos de investigación periodística, porque va enfocado justo en esto. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha sido uno de los que más ha agredido de manera verbal a las buscadoras, a los colectivos en general. Recordarán que también emitió un comunicado en 2022 referente al señor Héctor Flores González, el vocero del colectivo Luz de Esperanza, después de que instalaron un plantón en frente del Palacio de Gobierno. También acusó a las propias madres buscadoras de Sonora que traían agendas detrás y demás, y pues ahora ocurre esto, que fue tomado también por los colectivos como pues una agresión más por parte del gobernador y un retroceso. Al platicar con los colectivos hablaban justamente de que esto marca un retroceso, y más allá del tema de si fue o no una llamada de una madre buscadora la que provocó que hubiera esta movilización de elementos de la policía, lo que ven detrás los colectivos, tanto a las madres buscadoras de Jalisco como Luz de Esperanza, con los que hemos platicado el día de hoy, pues es una idea de invisibilizar la crisis de desaparición de personas, la crisis forense, que justamente fue parte de lo que evidenciamos también en el trabajo de quien teme a las rastreadoras, este subregistro que hay, que las fiscalías no están ni siquiera registrando los hallazgos de cadáveres que hacen las buscadoras, estas amenazas que reciben las buscadoras por parte de los funcionarios, por parte también del crimen organizado. Y hablamos generalizando buscadoras o rastreadoras, porque la gran mayoría de quienes están haciendo las labores de búsqueda son mujeres. Por eso estamos generalizando en rastreadoras, en buscadoras, porque prácticamente un 75% de las integrantes de los colectivos, pues son mujeres. Y pues ahora el propio gobernador hace esta declaración que acabas de leer hace unos instantes, que detonó toda una serie de réplicas por parte de los colectivos, que podemos dividir en varias partes. Primero, que pues desmintieron esta situación de que fue una madre, una buscadora, la que hizo esta llamada pidiendo el apoyo de las autoridades para que fueran a Tlajomulco a de revisar el posible hallazgo de un cuerpo. El colectivo de madres buscadoras de Jalisco puntualizó que no fue así,
que ninguna de sus integrantes hizo esta llamada. El día de hoy tuvieron comunicación los líderes y las lideresas de los colectivos de búsqueda que hay en el área metropolitana de Guadalajara, y todos coincidieron en que ninguno de sus integrantes hizo ayer ninguna llamada para que las autoridades se desplazaran a Tlajomulco de Zúñiga. Posteriormente, el señor Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, pues también nos mencionaba esta situación de que él creía que no iban a realizar ninguna acción de búsqueda por el modo de operación. Es muy marcado cómo trabaja la Fiscalía. Las propias familias pues mencionan que la Fiscalía lo que quiere es que no se den a conocer estos casos, que no se descubran fosas, que no salgan medios de comunicación todo esto. Incluso el día de hoy las madres buscadoras de Sonora pues acusaban que desde el gobierno del estado ya estaban pidiendo línea en algunos medios de comunicación para dejar de hablar de este tema. Y pues en este mismo sentido, lo que describió el señor Héctor Flores es que lo que ocurre es que cuando encuentran una fosa clandestina los colectivos, la Fiscalía no va de manera inmediata, va pasadas muchas horas. Entonces, que ayer hubieran coincidido con ese discurso del gobernador de que fueron de manera inmediata a atender una petición de una madre buscadora, pues no coincide con la forma de operación de la Fiscalía. Señor Héctor Flores también tuvo acceso al reporte de la Policía Municipal, y pues ahí se describía que además de ir personas de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, iban también del área de tortura, y cuando hay el hallazgo de una fosa clandestina, de un cuerpo, después de una llamada de un colectivo, nunca van personal del área de tortura. Entonces hay muchas situaciones que los colectivos detectaron que pues no coincide con en realidad el discurso que dijo el gobernador, y pues más allá de esto ven una oportunidad por parte de las autoridades para colgarse de esa tragedia y suspender las búsquedas. ¿Por qué suspenderían las búsquedas, Laura? O sea, tú tienes ya pues documentado, tú y otros medios de comunicación, que no se están registrando todos los cuerpos o todas las fosas clandestinas en este registro, ¿no? El que se suspendan las búsquedas, pues sería una forma también de pues evitar que este tipo de hechos pues tengan registro, ¿no? Sí, justo los colectivos es lo que dicen, que es lo que están buscando rumbo al proceso electoral de 2024, que la crisis forense pues pareciera que ya está resuelta porque no se encuentran fosas clandestinas. Algo que acabamos de publicar en NTR el día de hoy, de hecho, referente a la actualización del registro de fosas, que también fue parte de lo que evidenciamos en el reportaje de ¿Quién teme a las buscadoras, a las rastreadoras? El día de hoy detectamos y lo publicamos en el periódico que en junio de este año hubo al menos 4 hallazgos de fosas clandestinas, y la Fiscalía reportó 0 hallazgos de fosas clandestinas en ese registro oficial. Entonces, ¿qué está pasando con todos esos cuerpos? Pasa algo muy curioso. No van a dar ni a la estadística de homicidios ni a la estadística de fosas clandestinas. Entonces, ¿qué pasa con esos cuerpos, con esas personas fallecidas, con esas personas que fueron asesinadas, que el gobernador no quiere incluir en el registro de homicidios porque él, para bajar la estadística, pues tiene esta diferenciación de homicidios por agresión directa, que es un término que ni siquiera existe en el Código Penal del Estado de Jalisco, y las víctimas encontradas en fosas. Pero en los últimos meses han estado encontrando fosas clandestinas que no van a dar a ninguna de las dos estadísticas. Un caso muy puntual de esto es el de los jóvenes del call center, por ejemplo. La Fiscalía no puso esa información del hallazgo de los 8 cuerpos ni en la estadística de homicidios ni en la estadística de fosas clandestinas. Se escudan en que no es una fosa clandestina porque los cuerpos no estaban enterrados. Pero si nos vamos a la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, pues el registro debe contener todo lo que se conoce como una deposición ilegal, es decir, todo depósito, todo lugar donde alguien llega y deja un cuerpo o más de manera irregular, de manera ilegal.
por lo tanto una barranca, aunque los cuerpos no estuvieran enterrados, sigue siendo una deposición ilegal y tendría que estar en el registro de fosas, y esto no es así en el estado de Jalisco. Entonces está este manejo de cifras que tiene el gobierno del estado, que al final pues no los incluyen ni en el registro de fosas, para decir que no están encontrando fosas clandestinas, para reducir la estadística, para disimular el tema de la crisis forense, y está esta otra parte que tampoco los integran a la estadística de homicidios por el tema del manejo también de la estadística. Entonces, pues, ¿qué va a pasar ahora? Pues los colectivos temen que continúe esta línea rumbo al 2024, que las autoridades dejen de hacer las acciones de búsqueda, que en realidad dejen de hacer acciones de búsqueda. Hay una fosa desde hace una semana, el martes de la semana pasada, encontraron una fosa en San Juan Evangelista, en Tlajumulco. Todavía no terminan de trabajar en esta fosa, ya van 51 cuerpos que extraen. Las buscadoras preveían que se iba a trabajar todavía por 15 días más en ese sitio por cómo estaba la situación, pero el día de hoy ya no fueron las autoridades por esta orden de el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. ¿Y qué va a pasar con esos cuerpos que están enterrados todavía en esa fosa que está abierta? Pues los colectivos no saben qué va a pasar, temen pues que se deterioren aún más, que lleguen animales carroñeros o que los cambien de lugar. Pueden pasar muchas cosas en esta fosa que está abierta. Y, por ejemplo, las madres buscadoras de Jalisco ya afirmaron que no van a parar sus búsquedas, pero se preguntan, si encuentran una fosa clandestina en los siguientes días que no va a haber búsquedas oficiales, ¿van a ir las autoridades a extraer los cuerpos, a llevárselos al CEMEFO? Hay muchas incógnitas después de este anuncio que hizo el gobernador. Absolutamente nadie sabe qué va a pasar, cuál va a ser el manejo que se le va a dar, pero tienen la certeza los colectivos de que esto se trata más de un manejo político rumbo a 2024. Lauro Rodríguez, también gracias a tu trabajo periodístico, y revisaba lo que estabas publicando también hace unas horas, pues hace un momento yo hablaba de 6 muertos de la Fiscalía. Ahora, haciendo la corrección, son 3 policías estatales, 2 municipales y 2 personas civiles que hasta el momento, decías por ahí en tu hilo de Twitter, estaban sin identificar. Y gracias también a este trabajo periodístico que vienes realizando, nos hemos dado cuenta, y ha sido una constante en el rumor de la discordia también, pues las notas sobre la cantidad de personas desaparecidas y sobre la lucha de las familias por encontrar a sus familiares. Quisiera preguntarte también, Lauro, para ti en lo personal, como qué cosas destacas de este trabajo de Quién teme a las rastreadoras, ¿no? Como qué cosas, incluso tú que estás tan cerca de estos temas y que los has estado publicando y documentando en la prensa, crees que te sorprendieron o que incluso no esperabas encontrar, ¿no? Yo no esperaba encontrar, la verdad, el subregistro. La hipótesis inicial que planteé a Conectas y que los convenció para poder desarrollar esta investigación periodística fue que las madres buscadoras estaban encontrando la mayor cantidad de cuerpos que pues se estaban hallando en las fosas clandestinas. Y al momento de hacer la investigación, pues encontramos este subregistro de que las autoridades ni siquiera están llevando a una base de datos los hallazgos de las madres buscadoras. Y aquí la pregunta es, ¿qué está pasando con todos esos cuerpos que están encontrando las madres buscadoras en las fosas y que no están, pues, ni siquiera documentando las autoridades? Ahora, pues, ¿qué manejo le están dando? Pues no se puede saber, justamente por esta razón. Esa fue una de las situaciones que sorprendió, pero los aportes que creo que tiene este trabajo es que le ponemos una dimensión, o tratamos de ponerle una dimensión, tanto Guillermo como yo, a algo que todos sabíamos, que las madres buscadoras son las que están haciendo el trabajo de buscar a las personas desaparecidas, de encontrar las fosas clandestinas, de motivar la creación de las leyes, y que las autoridades y el crimen organizado está amenazando a las madres buscadoras. Todos sabíamos eso, pero nosotros tratamos de ponerle una dimensión, tratamos de encontrar del total de cuerpos, de cuántos tenemos la certeza que fueron las madres buscadoras las que encontraron, y pues
logramos documentar que no solamente están encontrando a la mayoría, sino pues que existe este subregistro para el manejo de las estadísticas por parte de las autoridades, que hay que puntualizarlo, no es exclusivo de Jalisco, se repite en Baja California, en Querétaro, en varios estados. Revisamos 11 fiscalías y en las 11 fiscalías se pues repiten estos patrones de no registrar los hallazgos de las madres buscadoras, al menos en su totalidad. Y por el otro lado, pues también pudimos encontrar la cantidad de amenazas, la cantidad de desplazamientos forzados que ha habido de madres buscadoras, y volvemos generalizando madres buscadoras porque la mayoría son mujeres y son madres, pero aquí incluimos también a los hombres que están buscando, como el señor Héctor, como los que forman parte también del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que son algunos hombres, no son muchos, pero que están involucrados también en las acciones de búsqueda, las amenazas que han recibido, las órdenes de protección que hay. Por ejemplo, del colectivo Luz de Esperanza, pues hay varios de sus integrantes que están dentro del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, porque ya están catalogados como defensores de derechos humanos y están amenazados. Todo esto logramos ponerle números, y creo que ese es uno de los grandes aportes de este trabajo, que lo que ya todos sabíamos, pues pudimos dimensionarlo con cifras, pudimos dimensionarlo con el número de víctimas, con todos estos datos que pudimos encontrar haciendo pues nuestra recopilación propia con los colectivos, haciendo también solicitudes de información a las fiscalías de todo el país, y creo que ese es el aporte. Y entre los hallazgos más importantes es que, por ejemplo, en Veracruz es donde más fosas clandestinas se encuentran, pero en Jalisco es donde más víctimas se encuentran dentro de las fosas clandestinas. Es decir, Jalisco tiene unas fosas enormes comparadas con las de otros estados, principalmente Veracruz, que es el estado que más fosas registra. Logramos, por ejemplo, documentar que para septiembre de 2022 ya se habían acumulado casi 4,000 fosas en todo el país. Entonces, de ese tamaño es la situación de la crisis. Recordarán quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, este gran reportaje que incluso ganó el premio Gabo del país de las 2,000 fosas, que fue con corte a 2017, 2018, no recuerdo bien, pero estamos hablando de que a 4 o 5 años después se duplicó esa cantidad de fosas en todo el país. Entonces, pues de esa magnitud es la crisis que se vive en Jalisco y que se vive en México. Entonces, pues yo diría que esos son como los aportes principales que tiene ese trabajo. Lauro, tú y Guillermo, pues hicieron un trabajo, digamos, a nivel nacional. En lo particular, aquí en Jalisco, ¿cuáles son los colectivos, pues que tú conoces y te has acercado, que hacen este trabajo de campo? Y pues, ¿por qué es importante hacer, digamos, esta búsqueda en un lugar en donde ya saben, pues, que son personas fallecidas, ¿no? ¿Y en qué se diferencia eso? Pues con una búsqueda en vida, ¿no? Sí, en Jalisco, lamentablemente, son muchos los colectivos que hay, y digo lamentablemente porque pues, en el panorama ideal no debería haber un solo colectivo, porque las autoridades tendrían que estar buscando y de entrada no tendría que haber desaparecidos, entonces no tendríamos que estar buscando a nadie. Pero lamentablemente son muchos los colectivos que hay en el estado de Jalisco. A nivel nacional logramos documentar más de 100 organizaciones, no pudimos documentarlas a todas, estuvimos haciendo un rastreo a través de documentos, a través de informes, a través de las propias comisiones de búsqueda, pues también redes sociales, y por ejemplo en Jalisco encontramos más de 20 colectivos que estaban activos a 2022, pero siguen apareciendo nuevos. Entonces, pues esa es la situación, y prácticamente todos hacen trabajo de campo, porque si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? Esa es la gran pregunta que se tienen por parte de los colectivos. Si ellos no están buscando, si ellas no están buscando, las autoridades no lo hacen. Y pues una muestra está, por ejemplo, el informe que publicó también el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, en el que evalúan cómo ha trabajado la Fiscalía del Estado, y uno de los cuestionamientos que les hicieron a las familias es si habían solicitado algún operativo de búsqueda y si las autoridades habían aprobado ese operativo de búsqueda. Y eran muy pocos los casos en los que las autoridades habían hecho la búsqueda a petición de las familias. Entonces, si no son los colectivos los que se organizan y van y buscan o están exigiendo a la comisión de búsqueda, a la fiscalía, que hagan las acciones, pues nadie estaría buscando. Por ejemplo, estamos hablando de que
las acciones de búsqueda en campo para fosas clandestinas, pues en Jalisco han tenido una participación muy importante el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, que a raíz de que llegaron a Jalisco crearon el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, y pues también el colectivo Luz de Esperanza, el colectivo Por Amor a Ellos, el colectivo Fundec, que son dos de los más antiguos que hay en el estado de Jalisco. Fuera de la ciudad hay otros colectivos en Lagos de Moreno, en San Juan de los Lagos, donde también han encontrado pues varias fosas clandestinas. Hay otros colectivos en el sur de Jalisco, en Ciudad Guzmán, donde también han promovido la realización de estas acciones de búsqueda, pero aquí ha llamado mucho la atención el trabajo de las Madres Buscadoras de Jalisco por esta situación de que ellas van independientemente de si las autoridades les autorizan o no a acudir a realizar la búsqueda, y una vez que están en el lugar, cuando encuentran una fosa clandestina es cuando le hablan a las autoridades y llegan ya a las 5, 6, 7, 8 horas. En el último caso, por ejemplo, en una fosa que encontraron en el municipio de Tlajomulco, yendo hacia San Isidro, la fiscalía tardó 7 horas en llegar. Entonces, pues es la manera como trabajan los colectivos, como se están organizando para poder hacer estas acciones de búsqueda, y pues su labor se ha convertido pues muy importante porque pues ellas han encontrado la gran mayoría de las fosas clandestinas. Si ellas no estuvieran haciendo estas acciones de búsqueda, pues en Jalisco no habría crisis forense, porque no habría cuerpos encontrados en tantas fosas como lo hacen las Madres Buscadoras y los demás colectivos. Hay que precisar que las fosas más grandes las han encontrado justamente los colectivos, como esta última de San Juan Evangelista, que ya tiene más de 51 cuerpos que han exhumado de ella. El gobernador en este mensaje habla de una llamada anónima. Normalmente, ¿cómo ocurre? O sea, ¿cómo trabajan las Madres Buscadoras, ya sea este colectivo en particular, Madres Buscadoras de Jalisco, o pues el resto de estos aproximadamente 20 colectivos que tú y Guillermo pudieron detectar aquí en Jalisco haciendo trabajo de campo? Digamos, ¿cuáles serían las formas en las que normalmente obtienen los datos o la información? Por lo que deciden ir a algún predio, ir a alguna casa, que también se han encontrado pues cuerpos enterrados en las casas. Digamos, ¿cómo obtienen la información? ¿Cómo trabajan normalmente? Los colectivos tienen líneas abiertas, tanto telefónicas, por WhatsApp, en redes sociales, los contactan mucho por Messenger, por ejemplo, en Facebook, y les comentan que escucharon algo raro en el patio de la casa de al lado, o que tienen la certeza que en un punto específico hay cuerpos enterrados, o que es una casa de seguridad. Reciben ese tipo de mensajes de manera anónima, reciben ese tipo de llamadas de manera anónima. Los colectivos lo único que les piden a quienes les envían esta información es que les den una ubicación exacta y que les describan lo más claro posible qué es lo que ellos detectaron, si escucharon actividad extraña por la noche o por el día, si ven a personas extrañas entrar y salir, si pues tienen la certeza de que enterraron cuerpos en algún lugar. Por ejemplo, pasó en Tlajomulco este caso que fue pues muy impactante para todo Jalisco, incluso pues a nivel nacional, incluso internacional, que encontraron cuerpos en un parque, y el parque no estaba abandonado. En Chulavista había niños jugando en ese parque, y debajo de donde estaban jugando los niños encontraron una enorme fosa clandestina. Esto fue a raíz de un llamado anónimo. Les envían a las Madres Buscadoras una ubicación por WhatsApp, con Google Maps, les envían la ubicación exacta y les dicen: dejé una seña. En ese momento no recuerdo cuál fue la señal que dejaron, pero era muy evidente que cuando llegaban los colectivos ya reconocían esa señal que había dejado la persona que los había contactado, y ahí comenzaron a excavar. Y al excavar encontraron los cuerpos en este parque. Así es como operan no solamente las Madres Buscadoras de Jalisco de Sonora, sino prácticamente la mayoría de los colectivos. La situación que incluso causa controversia entre los propios colectivos es que las Madres Buscadoras de Jalisco no esperan a tener un acompañamiento de las autoridades.
ellas les llega un reporte anónimo, se organizan, hacen como una especie de mapa, un recorrido para saber qué puntos están cerca uno de otros y poder hacer una prospección de un espacio amplio, y así es como encuentran pues varias fosas clandestinas, independientemente de si tienen acompañamiento o no. Por ejemplo, el colectivo Luz de Esperanza es distinta a su manera de trabajar. Ellos reciben de igual manera mensajes con puntos exactos, con igual señales de dónde pueden estar las fosas clandestinas, pero ellos sí hacen el proceso con las autoridades hasta que se les autoriza, hasta que van a garantizar que van a tener un acompañamiento por parte ya sea de la Guardia Nacional, que ellos han conseguido que la Guardia Nacional les acompañe en las acciones de búsqueda, que vaya a la Comisión de Búsqueda de Personas, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Este proceso es mucho más largo, que también lo ha criticado el colectivo Luz de Esperanza, porque de acuerdo con el protocolo homologado de búsqueda, las acciones de búsqueda tendrían que ser inmediatas, pero no son inmediatas en el estado de Jalisco. Y esto lo ha criticado mucho también el colectivo Luz de Esperanza, pero aún así prefieren apegarse a estos marcos jurídicos para que tener este acompañamiento también por cuestiones de seguridad por parte de las autoridades. Son como las diferencias que hay entre unos colectivos y otros. Estoy tomando nada más 2 ejemplos, pero hay muchos más, que algunos tienen el sistema de las Madres Buscadoras de Jalisco, algunos tienen el sistema del colectivo Luz de Esperanza, que causa controversia incluso entre ellos, pero que es como están operando en el estado de Jalisco. Pero la mayoría, si no es que todos los reportes que ellos le dan seguimiento, es por una llamada anónima, por un mensaje anónimo. No piden nombres, no piden absolutamente nada. Y por ejemplo, pasa algo muy curioso también en Tlajomulco. Cuando las Madres Buscadoras iban y realizaban esas acciones generalizadas, comenzaron a notar un patrón, que en las casas donde había actividad extraña o donde podía haber fosas clandestinas, que en muchos casos había, todas tenían una marca. Ellas comenzaron a detectar esa marca, y a todas las casas que notaban que tenían esa marca a un lado de la puerta, que eran casas abandonadas que no tenían puertas ni ventanas, pero a un lado del marco donde debería estar la puerta, ahí estaba pintada una marca con aerosol. Y ellas comenzaron a detectar esa marca, y cuando llegaban y la veían, entraban a esa casa porque ya sabían que ahí había altas posibilidades de encontrar una fosa clandestina o de encontrar cuerpos pues ahí enterrados o semienterrados. En muchos casos les funcionaba, en otros no llevaban la maquinaria para poder romper concreto y demás, y tenían que desistir la búsqueda. Pero en Tlajomulco ocurrió eso muy curioso, que les dejaban estas marcas a las Madres Buscadoras para que pudieran identificar las casas donde pudieran existir fosas clandestinas. Oye, Lauro, y justo por lo que nos platicas, ¿no? E incluso por estas 7 horas de espera que tienen que hacer los familiares cuando han encontrado las fosas y han encontrado cuerpos, por el sistema y cómo funciona las llamadas y cómo funciona que las atiendan a las familias para hacer estas búsquedas, como nos vienes platicando, pues salta mucho el tema de la declaración de nuevo. Y disculpa que vuelva a ella, pero la declaración de Enrique Alfaro diciendo que reciben esta llamada anónima. No sé si tú, en tu experiencia y en todo este trabajo de reporteo que has hecho, de investigación y de documentación, has encontrado casos en los que para las autoridades, digamos, que se activen los protocolos de búsqueda que tienen las autoridades, la fiscalía, los elementos de las policías del Estado, si funciona de esta manera, si realmente reciben una llamada anónima y se lanzan, digamos, en convoy a la búsqueda, o qué es realmente lo que tú has podido entender, ¿no?, de esta situación, y que nos ayudes a compartir, a comprender el proceso para ver qué hay detrás o qué tanto puede tener de verdad la declaración del gobernador. Sí, justo por eso que mencionas es que los colectivos pues desconfían y han catalogado como falso esto que menciona el gobernador, porque no opera así la Fiscalía del Estado de Jalisco. Cuando es una llamada anónima por eso para el colectivo Luz de Esperanza es muy complicado o tardan mucho tiempo que les puedan dar seguimiento a uno de sus peticiones de búsqueda, y por eso también las Madres Buscadoras de Jalisco pues se van por su cuenta sin esperar a que se destraben los trámites burocráticos, porque es mucha la burocracia con la que deben lidiar. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, cuando son llamadas anónimas, lo que nos han platicado los colectivos, las familias,
no quiere darle seguimiento si no están completamente relacionados con una carpeta de investigación. Es decir, si una llamada anónima no dice en este lugar puede estar sepultado José Hernández, es un nombre ficticio, que tiene reporte de desaparición desde hace 4 años, la fiscalía va a tardar mucho en aprobar esa búsqueda porque no va a estar relacionada con ninguna carpeta de investigación. Entonces, el proceso es tardado por esta situación de que les exige la fiscalía que cada uno de los casos tenga relación con una carpeta. Y lo que hacen, por ejemplo, el colectivo Luz de Esperanza, es que depende de la ubicación. Por ejemplo, si tienen indicios de que en Chulavista, en Tlajomulco, que es uno de los lugares donde más fosas se encuentran, hay o puede haber una fosa clandestina, pues empiezan a buscar entre sus archivos qué personas desaparecieron en cerca de ese lugar. Y con base en eso, tratan de unir los cabos para llevarle un caso a la fiscalía, así como de, hay indicios de que en este lugar puede haber una fosa clandestina y cerca de ese lugar pues desaparecieron estas personas. Entonces, con base en esas carpetas de investigación, pues vámonos a hacer la búsqueda. Y así es como han logrado destrabar algunas acciones de búsqueda, pero nunca es inmediato por tanta burocracia que hay. A pesar de que los protocolos que ya existen, pues sí marcan esta inmediatez, no opera de esta manera la Fiscalía del Estado. Por eso no es creíble para los colectivos que en el momento que recibió una llamada a la Fiscalía de una presunta familiar de un desaparecido diciendo que en Tlajomulco podían haber encontrado un cuerpo, pues que acudieron de manera inmediata. Porque pues ni siquiera cuando ya está la fosa abierta, que están los colectivos ahí, llegan de forma inmediata. Por eso no es creíble para los colectivos esta versión del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y creen más que aprovechó esta tragedia, lamentablemente, para pues obstaculizar las búsquedas en el estado de Jalisco. Además, esto que ya habías mencionado, ¿no, Lauro? Que había personal de fiscalía de otras áreas, como tortura, que de entrada, si van por el hallazgo de cuerpos enterrados o en bolsas, pues no tendría mucho sentido, ¿no? La presencia de otras áreas distintas a la fiscalía, sobre todo, pues si apenas recibiste un reporte anónimo y no hay una investigación que te dé indicios, por ejemplo, de tortura. Normalmente esa área no se involucra en los temas de una fosa clandestina, ¿no? Sí, justo fue parte de lo que detectaron como raro por parte del colectivo Luz de Esperanza el momento que pudieron tener acceso a este reporte de la policía de Tlajomulco, que cuando ven el reporte, ven en este documento que iba personal del área de tortura, pues les resultó muy extraño porque, como lo describes, por lo regular a este tipo de acciones nada más va pues personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y probablemente del área de homicidios, por ejemplo, porque en la mayoría de las ocasiones pues se sigue o se tiene que seguir el protocolo también de homicidio. Oye, Lauro, y también si fuéramos un poquito más allá, pensando en cosas que quizás todavía no se pueden como tal sostener por todas las evidencias que hagan falta, o quizás porque son muy difícil de documentar, pero que en tu fuero interno, digamos, tú personalmente a partir de la investigación, como lo que has podido pensar y reflexionar, tal vez junto con otros colegas. Por ejemplo, el tema del tamaño de las fosas me llama muchísimo la atención lo que dices, ¿no? Y creo que será en el tiempo que viene súper importante, muy importante esta documentación y esta diferenciación de las diferentes formas incluso de desaparecer, ¿no? Y de deshacerse de estos cuerpos, de estas personas. No sé si tú empiezas a tener algunas luces sobre ese tema, ¿no? ¿Por qué el tamaño de las fosas cambia? ¿Por qué en Jalisco es de esta manera? O si hay algunas, no necesariamente del tema de la cantidad de cuerpos en las fosas, sino si has visto algún otro indicio del que han platicado y cosas que se quedan quizás en el tintero, quizás para ustedes, sobre algunas claves detrás de todo este fenómeno de violencia. Pues lo que hemos encontrado, por ejemplo, que diferencia mucho con otros estados, es el modo de operación que se tiene en el estado de Jalisco, que es muy marcado y que
pues prácticamente ya todos lo conocemos, que lamentablemente en Jalisco los cuerpos están seccionados y esto genera toda una serie de problemáticas, de consecuencias en cadena que tienen como resultado pues que esta enorme crisis forense que hay en el estado de Jalisco, que la gran mayoría es provocado porque no hay acciones de prevención, porque hay completa impunidad y toda esta situación. Pero en Jalisco, a diferencia de otros estados, por ejemplo, nos tocó ver en Sonora que hay muchos casos de incineración, en Zacatecas, que hay muchos casos de sumersión, es decir, dejan los cuerpos en pozos de agua, dejan los cuerpos en lagunas, en lagos, en cuerpos de agua en general. En Jalisco los seccionan. La teoría es que, pues, para dificultar la identificación de los mismos cuerpos, que para nosotros en Jalisco, pues, es en este caso lo más frecuente escuchar, ver en las noticias que los cuerpos están seccionados, pero en otros estados no es tan frecuente esta situación. Algo distintivo también de Jalisco, que las fosas están en las viviendas abandonadas, o en muchas viviendas abandonadas, y no estamos hablando de que son zonas desoladas, en donde están colonias completas abandonadas, no, estamos hablando de que hay 3 casas, la casa del medio está abandonada, y en las casas de lado, que comparten pared, porque son casas del Infonavit, en las casas de lado hay familias completas viviendo, están conviviendo con una fosa clandestina en medio. Entonces, eso es como algo muy distintivo de Jalisco, y que cuando llegan colectivos de otros estados se sorprenden al ver que pues aquí en Jalisco están enterrando los cuerpos en las casas, en los patios de las casas, debajo de la cama, en la cocina, en el baño, cuando en otros estados lo que ocurre es que los llevan al cerro, los sepultan en el cerro, o ni siquiera los sepultan, van y los tiran al cerro, los dejan a un lado de la carretera, los avientan a barrancos, a cuerpos de agua, como en Zacatecas que mencionábamos, o los incineran, como también en Veracruz, que encontraron varias de las fosas, ya estaban los cuerpos ya en cenizas, porque más que fosas eran lugares de incineración de cuerpos. Entonces, esta situación es distintiva en Jalisco, que aquí los cuerpos están seccionados y que las fosas están en las viviendas abandonadas, y esto es algo pues muy, muy sorprendente, muy, muy impactante, que pues cuando lo ves, aunque tú ya sepas que a eso vas, por ejemplo, en mi caso particular, tocó en Chulavista, yo ya sabía que iba a acompañar a un colectivo a buscar fosas clandestinas, que había altas posibilidades de encontrar una fosa clandestina, que iban a buscar en las casas abandonadas, que estaban a un lado de viviendas habitadas. Pues cuando encuentran una fosa clandestina en una vivienda, fue muy impactante, fue muy sorprendente ver cómo pues estaban sacando esas bolsas del patio de una vivienda, y cómo los niños salían de las casas del lado a ver lo que estaba ocurriendo, y pues los niños no podían explicar qué es lo que estaba sucediendo, hacían preguntas, y las familias pues tampoco podían decirles a los niños en realidad qué es lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Entonces, el ver esa convivencia o esa situación, ese contexto de que las familias tienen que convivir prácticamente arriba de fosas clandestinas, eso es algo muy distintivo, algo muy impactante de Jalisco, que al menos en lo que hemos documentado y que hemos platicado también con personas de otros estados, pues no se replica de esta magnitud como en Jalisco en otras entidades federativas. Por ejemplo, en Veracruz, también los cuerpos van y los dejan en los basureros, que es otro de los sitios de deposición ilegal en esa entidad federativa. Aquí en Jalisco no son tan frecuentes los casos de los cuerpos en basureros, no son tan frecuentes, ni siquiera que los encuentren en el cerro, los están encontrando en las viviendas. Lauro, por lo que nos explicas, pues generalmente cuando acuden a hacer una búsqueda ya no están trabajando ahí, y pues normalmente reciben el aviso, el mensaje anónimo, la llamada a través de
Messenger y demás, pues de personas que probablemente ahí trabajaron o tuvieron alguna información con respecto a ahí es probable que haya una fosa clandestina o escuché yo un ruido. Y de alguna manera le hacen el trabajo a las autoridades. ¿Por qué entonces es común que reciban estas agresiones? O sea, básicamente la pregunta de tu reportaje, ¿quién teme al trabajo que hacen las buscadoras o las rastreadoras? La respuesta es las autoridades, porque están evidenciando la crisis que se vive en el estado de Jalisco. Estamos hablando de que, por dar una cifra, prácticamente 8 de cada 10 fosas documentadas por las autoridades fueron halladas por colectivos, no solo en Jalisco, sino a nivel nacional. Y pues, si los colectivos no estuvieran haciendo ese trabajo, ¿cuántas fosas estaríamos contando actualmente? ¿Cuántos cuerpos estaríamos contando actualmente? No podríamos hablar de que hay 50,000 cuerpos a nivel nacional en los servicios médicos forenses sin ser identificados. Entonces, pues este trabajo que están haciendo las madres buscadoras, los colectivos de rastreadoras, lo que están haciendo es eso, evidenciar la crisis que se vive no solo en Jalisco, sino que se vive en el país. La situación es que Jalisco es, si no el peor de los peores estados a nivel nacional, junto con Veracruz, Baja California, son también algunos estados que tienen muy presente este tipo de situaciones, Sonora, y también en este caso, las familias han estado promoviendo leyes, han estado promoviendo la legislación que hay actualmente. Y si no existieran los colectivos, pues tan solo el caso de Jalisco, habría leyes a modo. Recordarán, lo tendrán muy presente ustedes, que cuando se da el proceso de creación de las leyes de desaparecidos en Jalisco, el papel de los colectivos fue crucial para que no ocurriera lo que pasó, por ejemplo, con la ley de paridad, que los diputados nada más levantaron la mano para aprobar el documento que envió el gobernador. En este caso, los colectivos pelearon para que la iniciativa del gobernador no pasara y no pasó. Se manifestaron, hicieron pues mucho ruido referente a lo que estaba por ocurrir, que no eran leyes creadas bajo el principio de participación conjunta, y consiguieron que en Jalisco se crearan leyes ejemplares a nivel nacional en materia de desaparición de personas. Pero eso fue un logro de los colectivos. Si los colectivos no existieran, no tendríamos esas leyes. Y por lo tanto, todo esto que está ocurriendo, las situaciones de las agresiones que han tenido por parte de las autoridades en Jalisco, por parte del propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues responde justamente a esta pregunta, que ¿quién teme a las rastreadoras? Pues temen principalmente las autoridades, por esta situación de que son ellas las que están evidenciando la ineficiencia que tienen las autoridades, no solo de Jalisco a nivel nacional, también el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel federal y cada uno de los estados de las 32 entidades federativas del país, no es algo exclusivo de Jalisco. Entonces, por toda esta situación que han llevado a nivel internacional, a la ONU, estas crisis que se dan en el país, por esa situación, la conclusión que nosotros tenemos es que quien principalmente teme a las rastreadoras son las autoridades. Pues fuertísimo, ¿no? Fuertísimo lo que nos dices, Lauro, la verdad contundente. No sé cómo te cuidas emocionalmente de estos temas y si procuras tu salud mental, y la de los colectivos es algo, la verdad es que cuando lo escuchamos, pues terrorífico, ¿no? De mi parte, no sé si tú quieras hacer alguna otra pregunta, Pepe, pero sería, Lauro, pues agradecerte la verdad, porque ese trabajo que haces y que haces con gente también como este colega con el que publicaste el reportaje, pues vale muchísimo la pena, con Guillermo Rivera, y nos abre los ojos a una realidad que muchas veces pues está ahí, sabemos de la complejidad, pero en el detalle nos lleva creo que a empatizar de una manera diferente. Pepe, no sé si quieras hacer alguna pregunta final.
Bueno, pues eso nos tomaría todo otro programa, Lauro, pero pues solo sí quisiera recordar que pues así como corren riesgos las madres buscadoras, pues también quienes ejercen un periodismo crítico de investigación como tú, y pues recordar que tú también estás acá en la capital de Jalisco, pues en parte no por una decisión personal, sino justamente por las agresiones de parte de las autoridades hacia la libertad de expresión y pues hacia tu trabajo periodístico. No nos va a dar ya mucho tiempo más, pero si nos pudieras compartir solo brevemente, para quienes no lo saben, porque tú llegas a trabajar a Guadalajara, eventualmente a laborar en un medio de la capital como es NTR Guadalajara, procedente de otra región en donde tú originalmente estabas desarrollando tu trabajo, este desplazamiento al que te pues tuviste que enfrentar. Pues sí, como lo comentas, tuvimos que salir de Ciudad Guzmán en 2019 porque publicamos un reportaje sobre el tema de la industria, de la agroindustria aguacatera, cómo los políticos estaban involucrados, entre ellos el presidente municipal Jesús Guerrero, que ahora es el director del programa Toda Máquina, y pues a raíz de eso, el presidente municipal pues no le gustó ese trabajo que realizamos, que lo que documentamos la relación de los políticos con el tema aguacatero, lo que ocurrió en San Gabriel en 2019 con este deslave y cómo la Conagua sigue entregándoles concesiones a pesar de que pues ya no hay agua en el acuífero de Ciudad Guzmán. Y eso provocó primero que pidiera que nos despidieran de otro trabajo que teníamos, además del Suspicaz. Ese trabajo lo publicamos en el Suspicaz. Y al no poder pues conseguir que nos despidieran, comenzó una serie de situaciones muy extrañas que nosotros consideramos que ponían en riesgo nuestra vida, nuestra integridad. Hablo de que por la noche, durante el día, había personas, había vehículos que estaban estacionados muy cercanos a los lugares donde vivíamos, tanto Marta Guillén, quien es también cofundadora del Suspicaz y quien aparte de pues es mi pareja sentimental, y pues donde yo estaba rentando en Ciudad Guzmán. Al notar esto, pues decidimos dejar Ciudad Guzmán por medio de un programa que tiene la red de periodistas de a pie para desplazamiento de periodistas que están en situaciones de riesgo. Nosotros consideramos, la red consideró que estábamos en riesgo por todo lo que estaba ocurriendo, por antecedentes que ya había con otros temas que habíamos estado manejando, y así fue como llegamos en 2019 a Guadalajara, y pues hasta la fecha seguimos aquí. En 2020 se abrió una oportunidad en NTR, y pues ya nos quedamos, y pues a seguir haciendo ese tipo de periodismo que nos gusta, que nos apasiona. Pues les agradezco mucho a ustedes que me hayan dado la oportunidad de volver a retomar en ese tiempo que parece que no, pero sigue muy vigente ese trabajo que hicimos de aquí en tema de las rastreadoras, porque se están replicando los mismos patrones que nosotros notamos para realizar ese trabajo periodístico, pues lo siguen replicando las autoridades y se siguen replicando con esas amenazas hacia las rastreadoras, con esos subregistros que seguimos documentando. Entonces, pues muchas gracias por aprovechar el tema también de la nominación al Premio Gabo para retomar de nuevo este trabajo periodístico que realizamos y que publicamos en 2022. Pues muchas gracias a ti, Lauro, y pues ojalá la gente siga tu trabajo muy importante allí en NTR, y también lo que siguen publicando, aunque ya no sea viviendo en ese espacio, pero sí publicando información importante sobre la región sur desde el Suspicaz, también un medio local muy valioso. Y pues bueno, agradecerte y ojalá pronto nos podamos encontrar. Pues ojalá. Muchísimas gracias, Lauro. Gracias por tu trabajo y te seguimos leyendo en NTR. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes que nos escuchan. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.